Las 9:42 de la mañana y a partir de este momento en Arriba Gente vamos a tratar un tema que uno, si debe juzgar por lo que ha escuchado a lo largo de toda su vida, diría que es un problema ya casi endémico en el Uruguay. Nos lo dirá el economista y demógrafo Juan José Calvo, quien está junto a nosotros ya desde hace algunos minutos, porque hemos escuchado a lo largo de las décadas hablar de que debemos cuidar el capital humano que tiene nuestro país, que debemos cuidar a nuestros jóvenes. Y siempre hablamos de una población envejecida y de un país que no ayuda, no contempla, no contiene ni da las oportunidades en todas las áreas a los jóvenes que debería. De hecho, justamente con Juan vamos a estar hablando de un trabajo especial que tiene que ver con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes para saber si estamos cuidando o no estamos cuidando ese capital humano. Juan, un placer realmente, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer venir aquí. Decía que un poco es lo que uno ha escuchado a lo largo de los años, ¿no? Que somos una población envejecida, que el Uruguay no le da oportunidades a los jóvenes. A veces uno tiende a ceñirlo esto exclusivamente a un tema de oportunidades laborales o no laborales, pero es bastante más amplio el tema en cuanto a lo social y en cuanto a todo lo que a través de una investigación que has realizado, bueno, lo pones como una alerta para la población joven de nuestro país. Correcto, sí, es muy correcta la apreciación que estás realizando. Uruguay es un país que avanzó muy rápidamente cuando lo compara con el resto de los países de América Latina y el Caribe, y casi en simultáneo con los países desarrollados en lo que se llama la transición demográfica, es decir, el descenso de la fecundidad, el descenso de la mortalidad, el descenso de las tasas de crecimiento de la población y el envejecimiento de su estructura por edades. O sea, no es el único país del mundo que esto ha ocurrido, ni mucho menos. En realidad el planeta entero avanza en esa dirección. Uruguay ha sido pionero en América Latina en esa transición. Esto ha hecho que ya a mediados del siglo XX la estructura por edades de Uruguay ya mostrara síntomas de envejecimiento. Esto no es un problema, esto son buenas noticias. Envejecemos porque tenemos mejor salud, claro, porque tenemos más educación, porque ejercemos nuestros derechos, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado de no ver esto como algo negativo, pero provoca desafíos. Particularmente provoca desafíos cuando esa población joven comienza a tener un espacio menor en la estructura, son menos jóvenes, tenemos aproximadamente 22% de población entre 15 y 29 años en nuestro país, y ese porcentaje va en caída a medida que la estructura por edades continúa envejeciendo, y a veces ocurre justamente lo que tú, Humberto, estabas manejando. Las oportunidades para las personas jóvenes se hacen escasas para conseguir empleo, ¿verdad? Porque si la economía no está en ciclos dinámicos, la creación de empleos hace que sea más difícil ingresar al mercado de trabajo. Las tasas de desempleo son significativamente más altas entre los jóvenes comparado con los otros grupos de edad, y además son más altas entre las mujeres jóvenes, si lo miramos estrictamente además en el grupo de los jóvenes. Es difícil el acceso a la vivienda y por lo tanto la emancipación, la constitución de una propia familia, ¿verdad? El generar el espacio para poder no solamente tener el ingreso, sino también las condiciones adecuadas para poder generar y mantener una familia y criar, digamos, adecuadamente a los hijos. Y tenemos además en un espacio, digamos, de recursos que todos sabemos que es limitado. Bueno, estamos justamente, digamos, en la zafra de discusión de esto, que es la rendición de cuentas, ¿verdad? Y uno podría mirar incluso estos ejercicios de presupuesto y rendición de cuentas desde una mirada generacional y observar cuánto nosotros dedicamos a la población en distintas clasificaciones. Y es bastante claro que nosotros tenemos, y afortunadamente esto ocurre, un espacio muy importante de recursos que se destinan al pago de jubilaciones y pensiones. Esto es muy bueno, tenemos una buena cobertura y tenemos unos buenos indicadores de bienestar de la población adulta mayor, lo cual es adecuado, pero al mismo tiempo, cuando los recursos son escasos, esto también tironea hacia destinar dinero, gasto público hacia la población joven, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, tenemos la frazada corta. Esos desafíos como sociedad que nunca tenemos que mirarlo
como una lucha intergeneracional. Esto tenemos que mirarlo como un equipo de fútbol donde todas las líneas tienen que avanzar al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, si se nos despega la delantera del mediocampo, esto no funciona, y si se nos despega el mediocampo de la defensa tampoco, ¿verdad? O sea, las generaciones tienen que tener adecuadamente niveles de bienestar simétricos, armónicos entre sí. Para los jóvenes es difícil en un país muy envejecido, no solamente en su estructura por edades, sino a veces también en la estructura mental que tiene que ver con cuándo una persona tiene capacidades y se le otorgan responsabilidades. Y lo que también marca el estudio que has realizado es que la pobreza golpea en particular a este segmento de la sociedad. ¿Por qué es a los jóvenes que les golpea más la situación de pobreza? Es decir, ¿qué características tiene nuestro país que los castiga, esto dicho entre comillas, por supuesto, más a estas generaciones? Bien, hay dos explicaciones distintas, por lo menos a señalar. Por un lado, el diferencial de la pobreza siempre se expresa con mayor intensidad en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, no importa el país que consideremos. Pero además el caso de Uruguay es que afortunadamente ha tenido una muy buena cobertura también por su sistema de seguridad social de sus adultos mayores. Entonces la distancia se acrecienta, ¿verdad? Por algo bueno, si se quiere. Por el lado más complicado es lo que tenemos, digamos. Tenemos un gran desafío con respecto a retener y egresar jóvenes de nuestro sistema educativo. Y eso luego genera una cadena que tiene que ver con mayores capacidades, mejor capacidad de inserción en el mercado de trabajo y mejor capacidad de generar ingresos, ¿verdad? Entonces, si la cadena en su inicio se rompe, entonces todo el resto no ocurre, ¿verdad? O sea, no hay más capacidades, no hay posibilidad de generar mejores ingresos y por lo tanto es más probable caer en un ciclo de vulnerabilidad y pobreza. También hay cuestiones de orden más estadístico, que no es una buena hora en la mañana para aburrir a la audiencia, pero que tiene que ver, digamos, justamente con el mecanismo como se calcula la línea de pobreza, que hace que de alguna forma hogares donde hay mayor presencia de niños y que además son más numerosos, y esto tiene que ver con un tema central que sí me gustaría tocar, que es el comportamiento de la fecundidad en estos hogares de menores niveles educativos y menores niveles de ingresos, que hace entonces que mayor cantidad de personas caigan por lo que llamamos por debajo de la línea de pobreza, es decir, no acceder a un ingreso que nos permita desarrollar una vida normal en términos de adquirir un conjunto de bienes y servicios necesarios para vivir correctamente. Claro. Entonces, estos factores, algunos de los cuales son buenos, ¿verdad? O sea, el que acrecienta la distancia, nosotros damos una buena cobertura a nuestros adultos mayores, hay una cobertura de la seguridad social que se distingue en América Latina en este sentido, que tiene que ver con la presencia en el mercado formal, con haber generado un sistema jubilatorio que funciona, cuyos ingresos además se indexan. Eso es bueno, hay que mantenerlo, hay que trabajar, evidentemente, con mayor intensidad en la otra punta, ¿verdad? Mejorar las condiciones para nuestros jóvenes. Y justamente, Juan, ¿cuáles son las necesidades básicas insatisfechas que en el trabajo vos atendés y apuntás específicamente? Bueno, es un trabajo, en primer lugar, de orden colectivo, ¿verdad? Yo simplemente lo he coordinado, pero ha trabajado una gran cantidad de profesionales de distintas facultades de la Universidad de la República y del sector público, del Instituto Nacional de Estadística, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Sociales, y aquí del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí se considera un conjunto de bienes y servicios de orden básico, o sea, acceso a la energía eléctrica, acceso al agua potable, al saneamiento, a artefactos básicos de confort, a un espacio adecuado para no estar hacinados, un espacio adecuado también para cocinar correctamente, digamos, en el hogar. Todo ese conjunto, digamos, de dimensiones se aglutina en un indicador que llamamos necesidades básicas insatisfechas y nosotros observamos si las personas disponen o no disponen de esos accesos a bienes y servicios de orden básico. Resumidamente es el punto y es claramente muy superior el porcentaje de personas, de niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en hogares que no cubren esas necesidades con respecto al resto. Claro. Y
Y un tema que claramente es bien relevante en esto tiene que ver con el tema de el comportamiento reproductivo en esos hogares, que es un factor que explica en alguna medida o en forma importante esto. Madres adolescentes, y va a ser el tema que vamos vuelta. a seguir tratando con Juan, porque vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a incorporar en esta mesa también el testimonio de una madre adolescente, porque allí es donde todo este trabajo, todo este esfuerzo marca que las necesidades insatisfechas de esos hogares genera o les hace ver a ustedes un aumento en la cantidad de madres adolescentes que se tienen. Por ejemplo, debe haber diferencias entre Montevideo y el interior que las deben haber constatado. Pero es tema que estaremos tratando con ustedes después de la pausa, les reitero, porque vamos a estar incorporando, para que también ella nos cuente su historia de vida, a Karen, que es mamá adolescente.